Sobre el tema de este video, que es la sangre de Cristo, se podrían hacer millones de videos. No hay algo que se pueda comparar con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros al derramar su sangre en la cruz. Esto quiere decir que todo lo que yo pueda traer aquí en este video no es ni una gota de la gloriosa sangre de nuestro único Salvador, Jesucristo. Bienvenidos a todos los presentes en este video. Dios les bendiga. El pecado es como un cima que nos separa de Dios por una distancia incalculable. El pecado es lo que nos aleja de Dios y nos conduce hacia una muerte espiritual. Pecado es todo lo que yo diga, piense o haga que ofenda a la santidad de Dios. El único sin pecado y mancha que se hizo carne es Jesús, Hijo de Dios. Es decir, no hay nadie en toda la historia de la humanidad que nunca haya pecado. Es por eso que todos hemos sido separados de Dios a causa del pecado. Y así lo confirma la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como ya dicho y sabido, el único sin pecado y mancha es Jesús, Hijo de Dios. Pues Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, derramó su sangre por nosotros. Nuestros pecados pueden ser perdonados. En la Biblia podemos ver la magnitud de este perdón y la eficacia de su sangre. Pero para poder recibir esa gracia que fue por el derramamiento de Cristo en la cruz, tengo que recibir a Cristo. Tengo que dejarle pasar en mi corazón y convivir con Él. Ese cambio que es necesario para dejar entrar a Cristo en nosotros es la conversión. Tengo primeramente que reconocer que he pecado y que por lo tanto estoy lejos de la gloria de Dios. Reconocer el pecado merece un pago y ese pago es la muerte. Pero hay una buena noticia. Este mensaje lo encontramos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo también que reconocer que Jesús fue crucificado por mis pecados en la cruz, por el amor que nos tiene. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También no debemos olvidar de invocar el nombre del Señor para ser salvo a través de la oración. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estos cambios en nuestras vidas son muy importantes para poder ser parte de la familia de Dios. Nos hemos convertido, hemos entregado nuestras vidas a Cristo. En Hechos 3:19, Pedro enseña sobre la importancia de la conversión, exhortándonos: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ya hemos oído varios puntos cómo podemos llegar a Cristo por la conversión, pero ¿es claro lo que significa convertirse? Muchas personas creen que para convertirse solo deben aceptar a Cristo en su corazón, profesar fe en Él con palabras o entregar su corazón al Señor, como también con la repetición de algunos rezos o de algunos ritos. Pero, ¿acaso con solo pronunciar el nombre de Jesús ya hemos nacido de nuevo? ¿Somos como cristianos?
¿Qué significa realmente ser cristiano? ¿Qué es la conversión? ¿Es algo inmediato o un proceso? ¿Tiene el Espíritu Santo algo que ver en esto? ¿Y qué papel juegan la fe, el arrepentimiento y el bautismo? Muchos lo ignoran, pero la Biblia explica muy claramente qué es un verdadero cristiano y en qué consiste la conversión. Murió Cristo en la cruz para que nosotros vivamos una vida triunfante y después de la muerte automáticamente vayamos todos al cielo, como muchos lo creen. Si verdaderamente entregamos nuestros corazones a Cristo, confesándole a Él nuestros pecados, ¿qué sucede después de que somos salvos? ¿Cómo podemos aplicar la sangre de Jesús en nuestra vida cristiana? Dios con su palabra nos dice, Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muchas veces nosotros todavía nos sentimos culpables y nos preguntamos si Dios realmente nos ha perdonado, si nuestra confesión fue lo suficientemente minuciosa o si nuestro pecado fue tan desagradable que la sangre de Cristo no es suficiente para lavar dichos pecados. Estos pensamientos nos vienen por haber oído las falsas doctrinas de algún purgatorio que fueron inventadas para sacar dinero, con misas para muertos que murieron en pecados y que se encuentran en el supuesto purgatorio, para con misas de curas se puedan sacar o minorizar la estancia en tal purgatorio. Se puede comprobar lo fácil que es instalar un negocio sin tener que invertir un centavo para sacar el dinero de la gente. Así es la empresa con el nombre purgatorio. Esto sucede por el analfabetismo bíblico de muchas personas que creen más en doctrinas de hombres depravados que en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente, Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Creen los amigos católicos que la sangre de Cristo es como un trapo que se lava y quedan algunas manchas que solo se pueden lavar en el purgatorio? Dios nos perdonó después de confesar a Él nuestros pecados. Él se olvida de todos nuestros pecados. Sin embargo, a nosotros se nos hace difícil olvidarlo. Seguimos recordándolos y pensando, aunque no lo deseamos, en la falsa doctrina del purgatorio. En el pueblo de Israel siempre fue conocido la limpieza de pecados por medio de la sangre de algún animal. Pero con el sacrificio de Cristo en la cruz, somos salvos por la sangre que derramó para que todo pecador que le entrega su corazón sea salvo. Muchos saben lavar sus cuerpos y ropas por medio de jabón y agua, pero ¿cómo están sus cuerpos por dentro? Jesús llama a los fariseos en Mateo 23:27, sepulcros blanqueados, porque por fuera lucen limpios con sus vestiduras blancas, pero por dentro están podridos y llenos de gusanos. Muchas veces no sentimos que hemos sido perdonados. Quizás hasta confesemos el pecado una y otra vez, buscando ese sentimiento que nos convenza que hemos sido perdonados. En tal estado que lo que nos preocupa son más nuestros pecados y no Cristo.
Pensamos que no podemos venir a Él, orar al Señor o tener comunión con Él. Qué poca fe tenemos. Todo cristiano debe saber que la sangre de Cristo elimina nuestros pecados minuciosamente, de manera que Dios no solo nos perdona, sino que se olvida de ellos. Este es un hecho real. Debemos olvidar lo que Dios ya ha olvidado. Pero la verdad es que también a mí me cuesta mucho olvidar los muchísimos pecados que he cometido. Y esto sabiendo lo que Dios con su palabra nos comunica, que Él se ha olvidado de ellos. Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también se olvida de ellos. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nuestra conciencia es limpiada a tal grado que podemos ser de los que sirven a Dios. Qué hermoso es poder servir a nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Estos son algunos de los muchos versículos que hablan sobre la sangre de Jesús y que nos dan una idea de su increíble poder. Una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos eternamente salvos. Nadie puede alterar esto. Fuimos lavados y todos nuestros pecados fueron perdonados y de Dios olvidados. Por eso es que debemos aplicar la sangre de Cristo a diario y activamente en nuestras situaciones actuales. Primera de Juan 1:9 es un versículo escrito a creyentes que dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien claro nos dice Dios, de toda maldad. No sigamos perdiendo el tiempo con nuestros sentimientos de malestar o pensamientos de inseguridad. La sangre de Cristo es poderosa. Amados hermanos, tenemos la palabra de Dios, la cual lo confirma. Cuando pecamos, sencillamente necesitamos confesar nuestros pecados al Señor y creer en su palabra a fin de disfrutar el poder eficaz de la sangre de Jesús en nuestra vida diaria. Pero hermanos, esto no quiere decir que podemos vivir en pecado y a cada rato pedir perdón a Dios por los pecados que cometemos. Esto es burlarse de Dios y como sabemos, nadie se burla de Dios. Si hemos nacido de nuevo, podemos y debemos continuar disfrutando a Cristo como vida en nuestro espíritu y mantener nuestra comunión siempre con Él. Amén, amén y amén. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Bendiga a todos los que no han recibido a Cristo como Salvador todavía. Que sea este un mensaje que abra sus ojos y oídos para entregar sus corazones a Cristo. Cristo les espera con brazos abiertos. No esperen más. Hoy es el día de la salvación. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.